Ya los barcos se están quemando. No vamos a volver a nuestras tierras, no vamos a volver a ver a nuestros hijos, a nuestras familias, si no vencemos acá. La única manera de vencer y de volver a ver a nuestra familia es venciendo y tomando los barcos de nuestros enemigos. Es decir, en el lugar donde las naves donde vinimos no hay. O morimos o vencemos. Eso pasó con Alejandro Magno. Y lo mismo pasó con Eliseo. Cuando el Señor le hace un llamado a Eliseo, Eliseo toma la decisión de quemar su herramienta de trabajo porque él sabía que no quería volver allí. Y no bastó con muchas veces la religión nos ha vendido que Dios nos llama, Dios nos hace el llamado y tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que 3 años de proceso, 4 años de proceso y no quemamos nuestras herramientas o lo que nos ata al pasado. Y eso hace que nos estanquemos el llamado de Dios. Por eso Eliseo no lo pensó 2 veces cuando Elías le hizo el llamado. Él lo único que le dijo a Elías, deja despedirme de mi papá y de mi mamá. Porque Eliseo en su corazón sabía que no los iba a volver a ver. Él sabía que una vez saliera de allí, la decisión de seguir a Elías era definitiva. Él decía, no hay marcha atrás. Y lo mismo pasaba con Alejandro Magno y su ejército. Llegamos a este lugar, no podemos volver atrás. Es hora de ganar la batalla, es hora de mirar hacia adelante. ¿Y cuántos de nosotros nos ha costado avanzar en Dios? Fue aún más difícil cumplir ese llamado de Dios. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque nos aferramos a los barcos del pasado, nos aferramos a los bueyes del pasado, nos aferramos al arado del pasado y dejamos ahí. Y no somos radicales en Dios. No tomamos una decisión radical de decir, si Dios me llamó, debo avanzar. Si no esperamos que venga el profeta, el pastor, el siervo, el líder, el consiervo, que venga todo el mundo y no creemos en el llamado que Dios nos está haciendo. Eliseo solo le bastó creer en que Elías tiró suerte, tiró prácticamente el manto, ya. Eliseo entendió que dijo, ya no, estoy cansado, quizás Eliseo aún con sus riquezas, aún siendo agricultor, estaba cansado de la monotonía, de todos los días levantarse, empujar bueyes, empujar el arado, y quizás él necesitaba algo nuevo, y es cuando llega Elías y Dios le hace el llamado. Y él no lo pensó 2 veces. Dice que la cantidad, la cantidad de bueyes que yo imagino que tenía Eliseo, porque dice que en el verso 21, después de despedir a sus padres, dice, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció carne y dio a un pueblo para que comiesen, después se levantó y fue tras Elías. Eliseo fue una persona de decisión y cuando el Señor me entregaba eso, yo decía, uy, cómo me ha costado ser como Eliseo. Porque como mi esposo lo dice, somos religiosos en fanáticos en rehabilitación. Porque muchas veces nos han vendido de que si no es el pastor, si no es la persona que te hace el llamado, que te unge, que te dice, hey Anderson, ve a predicar, no lo hacemos. Damaris, comparte el evangelio. Sé como esa esponja que todo lo que absorbemos tenemos que ir a darlo. No podemos quedarnos con eso. Pero a veces pensamos de que no, es que el pastor, el líder, son los únicos que pueden predicar. No, Dios nos está haciendo el llamado en este tiempo. Por eso el Señor decía, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Es necesario que en este tiempo quemes los barcos,
Es necesario que en este tiempo quemes tu herramienta de trabajo. Ahora la van a decir, ay, Paola, pero ¿con qué va a trabajar? No. Lo estoy diciendo es que es el tiempo que quemes tu pasado. Es el tiempo que sueltes tu pasado y avances en el llamado que Dios te está haciendo. Es el tiempo de que Dios te quiere sacar donde te sientes estancado, pero lastimosamente tu zona de confort o tu seguridad, a donde estás, no dejas salir de ahí. No hay de otra, Alejandro Magno decía, no hay de otra. O vencemos o morimos, pero no podemos volver. No tenemos un medio de transporte para volver. Y en este tiempo se está viviendo mucho eso. Aún Abraham. Abraham era un hombre también que decía que el lugar de donde era Abraham era un lugar económicamente bien, pero lastimosamente era un lugar muy idólatra. Y Dios lo quiso sacar de allí y le dijo, deja tu tierra y tu parentela y te voy a mostrar el lugar que tengo destinado para ti. Y Abraham no dice, y Abraham ayunó 40 días y 40 noches para que Dios le respondiera no. Abraham hizo caso. Abraham tomó a su esposa, tomó sus bienes y se fue. Lo único que no hizo caso fue que se llevó su parentela, se llevó a Lot con él. Pero si vemos en la palabra dice que una vez más adelante ellos tuvieron que partir camino para que Abraham siguiera con el llamado de Dios. Y si vemos en Eliseo y vemos Lot, dos personas que tomaron la decisión, son personas que avanzaron, son personas que hicieron historia en el Evangelio. Y son personas que el Señor cumplió las promesas en ellos. Aún Eliseo le decía al Señor, dame doble unción de la que tiene Elías. Y así fue, el Señor le cumplió esa petición a Eliseo. Quiero que vayamos a Mateo 4, 18 al 22. Dice la palabra del Señor. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, Andrés su hermano, y se echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos dejando al instante las redes le siguieron. Pasando de allí vio otros dos hermanos, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que recomendaban sus redes y los llamó, y ellos dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Aquí hablamos de cuatro discípulos de Jesús. Fueron cuatro que llamó en el momento. Vengan y los puede hacer pescadores de hombres. Y dicen que ellos en el momento, sin cuestionar, dejaron sus redes y le siguieron. Y yo decía, Dios, yo cuántas veces te he cuestionado, cuántas veces he cuestionado tu llamado, cuántas veces me ha costado salir de esa zona de confort y decir, quiero ser como Eliseo, quiero quemar los bueyes y ir tras ese Elías, tras ese profeta. Y en este tiempo es donde más tenemos que estar aferrados a Dios, porque lastimosamente en estos tiempos es donde aún el Señor, cuando yo decía, "Ay, dejaron las redes", yo decía, Señor, ¿será también las redes sociales? Porque aún las redes sociales nos consumen. ¿No les pasa que ustedes con el celular y se les olvida lo que iban a hacer? Ay, ¿yo qué estaba haciendo? Y cuando van a ver, uy, pero ¿cuánto tiempo pasó?
Quiero que vayamos a Isaías 43, 18 al 19. Dice la palabra: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. No las conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. No traigan al presente las cosas pasadas, no traigan a memoria las cosas antiguas. Porque el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, pasaron 40 años por el desierto. No fue por culpa de Dios, porque aún hay personas que han quemado la barca, pero siguen pensando en cómo regresar. Y eso pasó con el pueblo de Israel. Salieron de Egipto, quizás quemaron la barca, cruzaron el mar. El Señor hizo milagros, prodigios, y aún ellos tenían la mentalidad de volver a Egipto. Tenían la mentalidad de decir, ay, es que en Egipto, ay, yo me acuerdo cuando comíamos carne, cuando comíamos cordeces, cuando la comida era gratis, y acá estamos pasando necesidad. Y la palabra dice, no traigan a memoria las cosas pasadas. Ay, es que yo me acuerdo cuando estaba en el mundo, no, a mí en el mundo se me veía más la plata, me iba mejor, podía hacer mis chanchullos. Pero es Y el cierto, Señor te dice hoy, no traigas al presente las cosas pasadas. De nada te sirve estar al otro lado si no quemas el barco y si no dejas las cosas en la barca. Eliseo quizás hubiera podido seguir, no sé, hubiera contratado a un empleado que le trabajara la tierra y que trabajara sus bueyes. Pero Eliseo entendió lo radical que era con Dios. En Dios no existe plan B, plan C. Ay, si no funciona, vuelvo al mundo. No, con Dios es hoy y es ahora. Y aún hay dos tipos de personas que la Biblia me habla y es el que quiere y el que puede. El que quiere me enseña la palabra en Lucas 9:57 y se los voy a leer, que dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Es decir, ahí había una persona que quería seguir a Jesús por conveniencia. Y al ver que Jesús le dijo, prácticamente no hay nada para ofrecerte, entonces sí, no se supo de él más. El verso 59 dice, dijo a otro, sígueme, y él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. No se supo de él más. Verso 60, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos, ve tú y anuncia el reino de Dios. 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Ahora uno dice, ¿por qué cuántas personas llevan tantos años en el Evangelio y no avanzan? No solamente en lo económico, también en la parte espiritual, porque no avanzan con sus frutos, porque siempre quizás siguen en lo mismo, porque aún siguen diciendo malas palabras, porque cuando se airan quizás hieren a sus hijos, quizás cuando están de mal genio aún lastiman a su esposo, a su cónyuge, a las personas que están alrededor, porque no han quemado los barcos, porque lo que hicieron fue que no, que cambiaron de misa a culto, pero en ellos no está actuando el llamado como tal. Y hay muchos que dicen, Señor, yo te quiero seguir, quizás como me enseña la palabra en Lucas.
deja, yo entierro a mi papá, deja, yo me despido de mi papá. Al ver de que quizás Jesús le decía, es que no hay nada para ofrecer, entonces, ay, no, ya, no me sirve. Y quizás vienen la escasez, quizás vienen las pruebas y decimos, no, yo me bajo de esta barca, pero no la voy a quemar. Hasta acá llegué. Quieren seguir a Jesús, pero no tomar su cruz y seguirle. Por eso dice la palabra, todo el que quiere seguirme, tome su cruz y sígame, es decir, niéguese a sí mismo. Y no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasó que cuando yo llegué acá, literal, me quemaron todo. Me quemaron mi maleta, me quemaron todo. Y yo en ese momento lloraba porque yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Aún hasta las cosas de mi hija, todo lo quemaron y otras no las botaron. Literal, quedamos con lo que teníamos puesto. Y el Señor me traía memoria de ese tiempo y me decía, cuando se quemó, cuando se entregó eso y llegaste acá sin nada, el Señor me preguntaba, Paola, hasta el día de hoy te he dejado sin nada. Y yo le respondí al Señor y le decía, no, me has dado más de lo que aún me quemaron. Y el Señor espera que tú seas como ese Lot, como ese Eliseo, que quemes la barca, pero también que sueltes cosas o personas que te están lastimando y te están arrastrando hacia el pasado. Quizás me dicen, Paula, pero es que usted cómo pretende que yo cambie si hablar con mi mamá es difícil y mi mamá siempre me lastima. Mi consejo más sano es decirte, no te voy a decir, ay, corta relación con tu mamá, pero sí, si es necesario que tomes distancia, hazlo. Dios no te va a condenar por eso. Dios sabe qué es lo que te está atando a ti al pasado y qué es lo que no te deja avanzar. Y aún el Señor corta esos lazos. Pero la religiosidad nos ha mandado a decir, es que tienen que orar a Padre y a Madre. Sí, la palabra lo dice. Y yo recuerdo una vez que mi mamá me decía, es que usted tanto que va a la iglesia y tiene que honrar a papá y a mamá. Y mamá es una persona muy difícil, que hasta el día de hoy, si yo les abro mi corazón, me ha costado decir, "Uy, Señor, la amo, la honro y oro por ella, sí. Pero cuando mi mamá me dice, es que es necesario que usted tanto que va a la iglesia dice la palabra de Dios, que hay que honrar a padre y a madre, y le digo, sí, y también más abajo, la palabra me enseña que los papás no pueden exasperar a sus hijos. Y ella quedó como, es que, mami, usted muchas veces lo lastima a uno con lo que dice. Y tengo que cortar. No estoy diciendo ahorita la relación con mi mamá está bien porque he soltado eso. Y le digo al Señor, Señor, tú con ella. Pero eso no quiere decir que por culpa de ella yo me estanque en el pasado. La perdono y avanzo. Pero hay personas que recuerdan, es que me hicieron, es que me esto, es que yo no sigo a Dios porque si ves siempre lo mismo. No. Perdone, suelte. El perdonar significa soltar, significa sanar y avanzar. Tú no te puedes quedar ahí como el pueblo de Israel dando círculos por el desierto, 40 años. No puedes permitir que las personas que te han lastimado te quedes ahí con ellas estancado.
Tú tienes un llamado por parte de Dios, te lo digo con amor por parte de Dios, quema los barcos, avanza. El soltar es difícil, pero cuando soltamos, ¿sabe qué es lo bonito? Que cuando tú sueltas eso que te está doliendo y que te está atando, está la mano de Jesús diciendo, acá estoy, no estás solo, vamos a quemar el barco, vamos a quemar el arado, sígueme. Jesús nunca te va a condenar porque tú hagas o no hagas. Y como papá, como mamá en este tiempo lo he entendido. Mi hija va a llegar el momento que va a crecer y va a cometer errores. No va a decir mi hija va a ser perfecta, no. Mi hija en su momento cometerá errores porque tendrá que crecer, va a crecer, va a aprender, va a vivir. Pero eso no significa que va a dejar de ser mi hija. Eso no significa que quizás ella va a necesitar mi ayuda y yo no voy a salir corriendo. Al contrario. Y yo se lo digo a mi hija, si aún, y la palabra me enseña, si aún yo siendo mala, doy buenas dádivas a mi hija, ¿cuánto más no Dios conmigo? ¿Cuántas veces Dios no va a tener buenas dádivas contigo, Alexander? Por lo que tú hagas, no significa que Dios te va a amar más, te va a amar menos. No, el amor de Dios siempre va a estar ahí. Dios no va a decir, hoy Alexander la embarró, lo vamos a borrar del libro de la vida. Dios nos va a amar igual. Pero una cosa es que Dios va a tener hijos íntimos. Entre tú más le sigues, entre tú más lo busques, entre tú más le sirves, vas a conocer más a Dios. ¿Qué es lo que no te ha dejado avanzar hasta el día de hoy? Decir, uy, me ha costado aún compartir ni siquiera el evangelio predicando, sino quizás como yo soy. Quizás sigo trayendo cosas del pasado, quizás sigo recordando las cosas del pasado que me lastimaban. Hasta el día de hoy piensa, uy, si el Señor me hace a mí el llamado, estoy dispuesta a quemar la barca y seguir, avanzar. Dios no le dijo a Lot, Lot, eh, deja tu tierra y tu parentela y te voy a llevar, haz de cuenta, a Dubái. Lot no sabía ni siquiera dónde iba. Abraham, perdón. Abraham no sabía dónde iba. Abraham lo único que hizo fue llevar a su esposa Sarai y Sarai una mujer de admirar porque el salir de su zona también de confort de su esposo y decir voy contigo, también era una mujer que amaba a Abraham y amaba al Señor. Porque hoy en día, como está el feminismo, que mi esposo llegue aquí y me diga, no, amor, imagínate que el Señor me habló y me dijo que nos fuéramos. ¿Para dónde? No sé, pero nos vamos. Una mujer que va a decir, ¿usted está loco? ¿Yo cómo voy a dejar mi zona de confort para irme quién sabe de dónde? Nunca en la Biblia habla que Sarai le dijo eso a Abraham. Dice que Abraham tomó su mujer y salió. Y la promesa que el Señor le dio a Abraham se vio cumplida, pero ¿por qué se vio cumplida? Por la fidelidad de Abraham. Hay promesas que tú y yo no hemos visto, no porque Dios no quiera, es porque nosotros mismos las hemos retenido. Nosotros mismos estamos atrasando el llamado y la promesa que Dios tiene para nosotros. Somos nosotros, no es Dios. Yo le decía a mi esposo, ¿hasta cuándo vamos a esperar
cumplir el llamado de Dios y compartir el evangelio. Si los pastores que en un momento oraron por nosotros nos ungieron y el momento que nosotros fuimos a hacer el llamado, como no estábamos bajo la cobertura de ellos, entonces éramos el diablo, estábamos en rebeldía. Nosotros decíamos, estamos haciendo el llamado de Dios. Y no significa que porque no estemos quizás haciendo lo que ellos quieren o no estamos de acuerdo con la visión de ellos, nosotros decidimos obedecer a Dios, no al hombre, porque sabemos quién nos llamó. A mí me llamó Dios y en su momento Dios me va a rendir cuentas por mi llamado, no el pastor de la congregación. Porque aún en la iglesia el Señor te va a decir, quema los barcos. Y el quemar los barcos es que aún en la iglesia te han lastimado y tú sigues ahí. Sirves no porque ames al Señor, sirves por cumplir una orden del pastor. Sirves porque ya es un hábito en ti, es una monotonía. Y el Señor te dice, necesito sacarte de esa zona de confort. Quema los barcos. Les abro mi corazón. Hubo un tiempo que yo estaba en una red de jóvenes y estaba con una líder que siempre ella cualquier cosa me hacía como el feo. Y siempre ella era como, es que Paola, no sé, es que el carácter de Paola es difícil. No, el Señor me hacía entender que no era que mi carácter fuera difícil, es que soy tan sincera que a la gente le molesta eso. Y eso le molestaba a ella. Y ella tenía la autoridad de decir, yo delego tal prédica, tú haces esto, y Paola por su carácter no le vamos a delegar nada. Hasta que llegó el punto que yo ya me sentía incómoda en ese sitio. Yo le decía al Señor, Dios, o me sacas de acá, porque no quiero dañar mi corazón en contra de esa persona, porque sé que es tu sierva, o yo sinceramente me monto al barco y vuelvo al pasado. Pero a veces decimos, no, es que el pastor, es que el líder, es que no. Si tú no estás bien, si tu relación aún está en la iglesia, pero tu relación con Dios se está rompiendo, ojo con eso. Ahora, no me malinterpreten, no les estoy diciendo que dejen la iglesia, que no. Lo que yo les quiero dar a entender es que si tú estás haciendo algo, el centro de todo tiene que ser Dios. Que todo lo que tú hagas sea para agradar a Dios y no al hombre, porque la palabra me dice que todo lo que yo haga tiene que ser para agradar a Dios y no al hombre. Uno de ellos, servir a la iglesia, en mi trabajo, aún en mi casa, todo lo que yo hago sea para agradar a Dios. Ahora te pregunto, ¿cómo tú estás agradando a Dios? O quizás el servir a Dios o aún el conectarse a Osana Live los miércoles se vuelve una carga, una monotonía, o lo haces por convicción y porque dices, quiero avanzar en Dios, quiero seguir ese llamado, porque estoy como Eliseo, estoy como el ejército de Alejandro, para detrás, ni loca. Dice la palabra en Eclesiastes 3:15, dice, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Y en esta noche el Señor quiere restaurar, y en este día Dios quiere restaurar cosas que aún te siguen lastimando y traen recuerdos del pasado que tú dices, me cuesta quemar la barca. ¿Saben por qué Dios no los... Hay personas que dicen, Dios, pero ¿por qué no me has bendecido? Y la respuesta del Señor es porque tú aún
tienes el boleto de regreso. Y cuando tenemos el boleto de regreso, estamos dudando en lo que Dios va a hacer en nosotros y con nosotros. No podemos tener plan B con Dios. Miren, eso es como la mafia. Usted una vez entra, es muy difícil salir. Y si usted sale, déjeme decirle que aún haciendo las cosas del mundo no es igual, porque ya estamos sellados, ya hay un sello, ya está el sello de que Dios dice, Él me pertenece. Y el Señor dice, o avanzas o avanzas. Con Dios no hay plan B. Con Dios no es como en las finanzas que de a puchitos cada, no todos los huevos se echan en una cesta, porque eso es lo que el mundo hace. Ay, dejemos esto por si no nos funciona el plan A, está el plan B. No, con Dios dice, solamente es mi plan y mi plan es perfecto. Los pensamientos que yo tengo para con ustedes son mayores que los de ustedes, son más grandes. Ese es el plan de Dios. Y si yo veo los milagros de Eliseo, se los voy a leer. Dice los milagros destacados de Eliseos. Aguas sanadas en Jericó. Purificó el agua de la ciudad. Aceite de la viuda. Multiplicó el aceite. Era una viuda que no tenía nada más. Y solamente preparó una tortilla y se la dio al profeta. Y desde ahí esa mujer no escaseó alimento en su casa. Dice que también hubo la resurrección del hijo de la tsunamita. Sanó a un general sirio de lepra. Recuperó el hacha perdida en el agua. Si ustedes quieren leer esa historia, es el hacha flotante. Es una historia que uno dice, "Uy, el Señor hace unos milagros". Y aún en su muerte, dice en Segunda de Reyes 13, si lo quieren leer, dice, Eliseo enfermó y murió, siendo llorado por el rey Joás. Incluso después de muerto, su cuerpo fue usado por Dios para resucitar un hombre que fue lanzado en su sepulcro. Es decir, que aún los huesos de Eliseo resucitaron a este hombre que lanzaron en la tumba, por decirlo así. Entonces, el seguir a Dios me habla de que las promesas de Él son sí y amén. Los que quisieron seguir a Jesús, no se habla más, pero siempre se va a hablar de Abraham, siempre se van a hablar de todas las personas que siguieron a Jesús, que siguieron a Dios, que cumplieron su plan, y no hay un solo texto en la Biblia que me diga que, y Dios frustró los planes que tenía con Lot, o con Abraham, o con Jacob. No, Dios a todos los prosperó en su camino. Y si los hizo con ellos, que eran sus siervos, ¿cuánto más con nosotros que somos hijos de Dios? Pero lastimosamente hoy en día es muy difícil ver la gloria de Dios. Veía en una red social que decía que había un joven que sufría de una enfermedad y estaba en la iglesia, y el titular de la red social decía, y aún en este tiempo Jesús sí sana. Cuando yo leía eso, yo decía, ¿cómo es posible que aún digan que aún en este tiempo Jesús sí sana? Jesús sí sana, Jesús es el mismo hoy y siempre, y Dios es igual, Dios no cambia. Lo que pasa es que nuestra falta de fe y nuestra falta de compromiso con Dios es por eso que no vemos milagros. Dios te dice, rompe tu boleto de regreso. Aún aquí hay personas que han querido y lo han pensado volver al pasado, pero no al pasado, quiero volver al 2006, no. Hay personas que quieren volver a los lugares donde un día los lastimaron.
Y Dios les dice, ¿para qué vas a volver a ese lugar? ¿Para qué vas a volver al lugar donde te costó salir, donde aún te ha costado sanar, donde aún hay cosas que no me has querido entregar? Te dice el Señor. Una vez más, les damos gracias por conectarse con nosotros. Seguimos orando a Dios para que Él siga manifestándose en sus vidas. Nuestro deseo es siempre estar a su servicio, por lo tanto, si desean un espacio para consejería, inscribirse a escuela bíblica, enviarnos su petición de oración o enviarnos un testimonio, nos pueden contactar por los siguientes medios que aparecen en pantalla. Dios mediante, nos vemos en nuestra próxima reunión. Invita a un amigo o familiar para que viva esta experiencia contigo. Esto es Osana Living, un puente entre Dios y los hombres. Bendiciones para todos.